Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos aquí a un nuevo video del canal en el cual voy a hablar de Half-Life 2 20 aniversario, aunque esta vez voy a hablar de una manera más personal, no tanto analizando o diciendo que mejoraron en esta nueva versión, ya que creo que quedó bastante asentado que el nuevo parche o actualización es muy buena. Pero hoy aquí voy a hablar de un poco de la experiencia personal de Half-Life 2 y de lo que yo siento con esta gran saga de videojuegos. Pero lo primero, sí debo hablar de que el parche es muy bueno, Valve ha arreglado varios bugs y también ha incorporado la Workshop, así que ahora será más fácil meter mods y mapas y demás al Half-Life. Yo sé que ustedes ya se bajaron el pack de Hatsune Miku seguramente, y así como a muchos mods bizarros que ya están disponibles en la Workshop, así que bueno, excelente trabajo de Valve. También hay que decir que Valve mismo sacó un documental que está disponible en YouTube y es muy bueno e interesante, en especial saber los detrás de escena, especialmente la parte de todo lo que fue la filtración. Y además, yo no sabía esto, que Valve tenía varios problemas financieros cuando estaba haciendo Half-Life 2. Es algo que muchas veces los jugadores no tenemos en cuenta de los juegos, y que es bueno que los desarrolladores hablen, porque uno a veces dice, uno quiere el juego ya y no sabe que detrás de escena hay gente laburando a full, y que bueno, todo depende de ellos, la vida depende de ese laburo. Así que me parece espectacular el documental, que dura 2 horas, muy impresionante. También se menciona por qué no hubo episodio 3 o Half-Life 3. Básicamente Valve quiso hacer otros videojuegos. Obviamente estaban trabajando en Half-Life desde hace más de 10 años en ese momento, digamos 97 mínimo creo, y ya era el 2007, 2008, y vamos a decir la verdad, cualquiera estaría cansado de laburar en una sola cosa, así que es comprensible que hubieran aprovechado esa oportunidad de hacer otras cosas, así que bueno, nada que objetar ahí. Pero en fin, recomiendo ver el documental, que está en inglés pero debería tener subtítulos, como el documental pasado de Half-Life 1, que también recomiendo que lo vean. Ahora, Half-Life 2 para mí representa uno de los pilares fundamentales de los videojuegos, algo así como la columna vertebral. Primero, en líneas generales, siempre menciono a Doom primero, incluso por sobre Wolfenstein 3D. Doom me parece que fue una revolución. Hay un antes y un después de este videojuego. Luego viene Quake con todo lo que es el 3D. Y finalmente tenemos Half-Life con su narrativa en tiempo real. Además de que el juego cambia fundamentalmente, porque antes los videojuegos eran una colección de mapas. Half-Life en cambio es toda una aventura de principio a fin, con una historia contada en tiempo real. Y Half-Life 2 profundiza eso, pero además tiene ese motor de gráficas impresionante. Y bueno, los gráficos, que hoy yo sé que muchos van a decir, no, comparado con la actualidad no es la gran cosa, pero hay que ponernos en contexto. En ese momento el salto gráfico fue impresionante. Half-Life 2 no solamente era un juego que se jugaba bien, sino que se veía bien. Un combo perfecto. Y encima salió en el año 2004, un año donde la competencia fue tremenda. Había videojuegos muy buenos en esa época. Junto también con el año 98, curiosamente también otro año donde había muchos títulos interesantes y muy buenos. Y no podemos mencionar a Steam, obviamente. Todos esos factores hicieron que Valve se convirtiera en uno de los gigantes de esta industria. A nivel personal, Half-Life 2 y sus expansiones los jugué en los 2010, más o menos, no me acuerdo del año. Recuerdo que descargué de una página, la Onage Bots, y lo jugué de principio a fin, y la verdad que incluso en esa época me explotó el cerebro. Les recuerdo que yo era un chico consola en esa época, por lo tanto tardé un poco en jugarlo, tampoco tenía una buena PC. Después creo que me compré una placa decente y el juego me corría muy bien. Pero sí, ya en esa época me voló la cabeza, en especialmente todo lo que es la interactividad, ¿no? El hecho de poder agarrar basura del piso, o sea, latas, ladrillos. Incluso yo diría que hay juegos en la actualidad que eso no lo puedes hacer. Obvio que uno dice, podría decir, bueno, no es necesario que todos lo hagan, pero me llama la atención cómo la interactividad a ese aspecto no hay casi.
También algo que me maravilla es la continuación de contar la historia en tiempo real, ya que a diferencia de Half-Life 1, en Half-Life 2 uno no para, ya que en el primer juego nos quedamos inconscientes un poco, pero en el 2 uno va de comienzo a fin, sigue la aventura de Gordon, y me parece algo que puede pasar desapercibido, pero es genial. Vos si tuvieras un día, podrías jugar todo Half-Life 2 y sería básicamente como lo vive Freeman, ¿no? Más en especial si no morís. Es algo que me parece muy loco, porque hoy estamos muy acostumbrados a las cinemáticas y que el tiempo se para y que hay mucho lenguaje cinematográfico, pero en Half-Life uno vive el juego. Y me parece que eso está muy bueno. Y no sé, quizás debería haberse ya un juego así en la actualidad. Así que pueden dejarme en los comentarios si me he perdido algún título de ese estilo. Otra cosa que me encanta de Half-Life 2 es el lore, cómo expande todo. Es muy difícil poner en perspectiva que este juego es la secuela del 1, porque el 1 es muy diferente. Mientras que en ese juego estamos en Estados Unidos, en una especie de Área 51, podríamos decir. Half-Life 2 toma lugar en Europa, supuestamente en Bulgaria, por lo que se ve en Half-Life Alyx, en una ciudad tipo ambiente urbano y bosques cercanos a esto, y es muy diferente, ya que en el primer juego nos enfrentamos a aliens y marines y todo, y en el 2 ya nos enfrentamos a soldados, que es un gran cambio, pero no afecta al juego, y si bien hay algunos cabos que son difíciles de unir, ¿no? Como por ejemplo Eli, que es ese científico negro del principio, o Kleiner, que es el científico viejo que está al lado, o sea, eso dicen, ¿te acordás de nosotros? Y vos decís, ponele. Pero más allá de ese fallo, yo creo que une todo bastante bien, y es una historia muy interesante, un universo que ha sido explorado con mods y todo lo hecho por fans, es impresionante, en especial teniendo en cuenta que Valve, no quiero decir que no le da bola a la historia, pero es un factor medio secundario. Ellos piensan en el juego primero y luego viene la historia, y aún así la historia para mí es muy muy buena. Pero bueno, al juego medio que le he chupado las medias, así que vamos a hacer lo interesante y vamos a hablar de las cosas negativas de Half-Life 2, ya que nada es perfecto, la verdad. Sí hay obras maestras como esta, pero todas tienen alguna deficiencia y voy a mencionar algunas, ya que al jugar este juego de vuelta, debo decir que algunas cosas no me han gustado. Primero lo principal, Water Hazard. Sí, digamos que este es el episodio más débil de Half-Life 2, en este que tenemos que usar esta especie de bote deslizador. Se hace muy larga. Yo sé que los desarrolladores quisieron mostrarte todas las cosas geniales que puedes hacer con el bote, que primero te persigue el helicóptero. Estaba todo muy bueno, pero creo que se hace muy largo. Es como que si fuese la mitad sería muy bueno, pero llega un momento que vos decís, basta, por favor, basta, loco, déjame terminar. Y sigue, y sigue, y sigue. Y te persigue el helicóptero y le pones la ametralladora al bote y matás el helicóptero y seguís huyendo y ahora tenés que levantar una cosa, o sea, basta, loco, basta. Déjame en paz. Luego en la parte del buggy no es tan molesta, pero aún así casi como que decís, bueno, otra cosa más y no, por suerte ahí termina. Pero sí, esas son las partes más odiosas de Half-Life 2 a nivel general. Otra cosa molesta que no me gusta mucho es el combate, especialmente en la dificultad más alta, ya que es medio simplista y no es tan bueno comparado con otros juegos shooter como, no sé, el primer Call of Duty me parece que tiene un mejor combate. Un problema creo que los Combine, especialmente en la dificultad alta, como mencioné antes, son esponjas. Solamente el último disparo cuenta, o sea, el disparo que mata al tipo. Si no, el tipo es como que puede, no sé, resistir 10 tiros. Y es medio molesto, especialmente al principio. Ojo, al final del juego, cuando ya estás recontra armado, da lo mismo. Pero al principio, con la pistolita de mierda o el subfusil, medio que es medio hinchahuevos, porque los Combine literalmente no son afectados por los disparos. Y eso es algo que le pasa no solamente a Half-Life 2, sino a una gran variedad de juegos retro, que no son stuneados cuando vos disparas a un enemigo. Yo prefiero, digamos, tener poca vida yo, y que el enemigo me mate rápido, pero recompensar mi puntería. Entonces si yo te doy de un par de tiros lo mato, pero
el otro me puede matar, no sé si me hago explicar bien, pero básicamente preferiría eso. Y Half-Life 2 dice, bueno, dificultad más alta, tus armas están hechas de papel y disparan bolitas de papel, digamos. Así que sí, eso es un aspecto que no me gusta del combate. También hay que decir que la variedad de enemigos es muy baja. Half-Life 1 tenés a los marines, los vortiganos, los grunt, los controladores voladores. Half-Life 2 tenés zombies, hellcrabs y combines. Y después tenés variedad de hellcrabs y de zombies. Y nada más. Ni siquiera hay combines diferentes. Hay un combine que dispara el orbe de luz. Y nada más. Bueno, y los striders y eso, pero son enemigos que te encontrás en lugares específicos. Y por último, el tema de la rejugabilidad. Debido a que este juego tiene muchos diálogos que no se pueden pasar, porque no son cinemáticas, sino que suceden en tiempo real, la rejugabilidad disminuye bastante. Porque hay muchas situaciones donde los personajes hablan y hablan y hablan, y vos, digamos, podés boludear por ahí, pero eso no significa que el tiempo pase más rápido. Así que esa ventaja, esa cosa muy buena de que tiene el juego de contarte todo en tiempo real, un poco disminuye su rejugabilidad. Ya que en Half-Life 1 hay diálogos, pero no son tan... son más simples, vamos a decir la verdad. Mientras que en el segundo juego son más complejos, los personajes se toman su tiempo y bueno, vos si estás haciendo una speedrun o bueno, decís, bueno, ya vi esto 70 veces, puede ser algo engorroso. Debo decir que esto me pasa personalmente a mí. Yo no tengo problemas en jugar Half-Life 1 5 veces por año. Ahora, la última vez que jugué Half-Life 2 fue en la pandemia de 2020, cuando estaba aburrido y jugué nuevamente. Pasaron 4 años. Es más, yo creo que he jugado más mods de Half-Life 2 que Half-Life 2 propiamente dicho, o por lo menos en Steam. Y esto es por esto, que el juego, digamos, está bueno jugarlo de vez en cuando, pero se vuelve ya medio pesado, digamos. Y creo que eso es lo único malo, lo malo que tiene Half-Life 2. Es una obra maestra, la verdad. 20 años después, yo creo que se ve moderno todavía. Obvio que las texturas no es lo mismo, la luz quizás no es lo mismo, las sombras a veces tienen algún bug medio raro. Pero la verdad que yo lo juego y para mí es un juego moderno. Hay gente que dice, no, Half-Life es arcaico. Incluso el 1 tiene cosas que los juegos de ahora no tienen. O sea, hay algo que los gráficos o todo ese tipo de cosas no pueden reemplazar, yo creo. Y primero es tener una meta. Yo creo que Valve tenía la meta de revolucionar la industria y lo hicieron no solamente una vez, lo hicieron 2 veces. Y eso es impresionante para mí. Es como... es casi perfecto, digamos. Nada es perfecto, pero es perfecto en ese sentido de... wow. Digamos, ellos lo hicieron 2 veces. Hay otros que, bueno, ID Software lo hizo con Doom una vez. Podemos decir 2 también, pero Doom 2 es muy parecido a Doom 1. Pero después no hay muchos que mantengan esa, digamos, consistencia. Y Valve me parece impresionante. Obvio que hay cosas para criticar de Valve, pero Half-Life 2 es impresionante. Me parece que si no lo jugaron, yo los invito a jugarlo. Y nada, me parece que eso es todo. Sí. La verdad que no tengo nada más que agregar porque ¿qué análisis quieren que haga? Bueno, les puedo decir, mi nivel favorito creo que es, me gusta mucho Ravenholm. Exactamente, sí, me gusta mucho, es un gran nivel atmosférico, me parece que es el resumen de este juego. Que con el arma de gravedad la puedo jugar como vos quieras, puedes jugarlo con el arma de gravedad si querés, o lo puedes jugar así como clásico, digamos, aprovechando las trampas. Y el nivel que menos me gusta es Water Hazard, aunque no lo odio, nada más que se me hace largo, la verdad. Así que bueno, díganme en los comentarios cuál es la parte que más prefieren de Half-Life 2 y cuál es la parte que menos les gusta. Y señoras y señores, este video ha llegado a su fin. Y este es el momento para pedir lo que todos los youtubers piden, que es que si les gustó el video que le pongan like, que lo compartan, que se suscriban si quieren ver más videos de este estilo, de otros juegos. Pueden suscribir en los comentarios, pueden comentar sus experiencias en los comentarios. Y si les gusta mucho este contenido, pueden hacerse miembro del canal. Y si lo hacen, aparecerá su nombre en el video.
al principio, lo voy a poner al principio, todo el mundo lo pone al final, no, acá se va a poner al principio, la gente que sea miembro. Y si pones, si sos miembro, digamos, de la tier más alta, podés elegir un tema, tiene prioridad especial. Y si no quieren utilizar a YouTube para recompensarme de cierta manera y ayudar al canal, pueden usar el cafecito, links en la descripción de todo. Así que Lucas Bacaro les ha hablado. Lucas Bacaro les ha hablado. Espero que tengan un gran día, una gran tarde, una gran noche. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao. Bye, bye. In the meantime, this is where I get off.